Entonces, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4, versículo 29, y dice así: Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales y milagros y maravillas por medio del nombre de tu siervo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú hables a través de mis labios, Señor. Quítame del camino y que tu espíritu sea trayendo palabra de agua viva, refrescamiento a tu pueblo, Señor. Una palabra rema que pueda ayudar, Señor, a caminar en las situaciones de esta vida. Padre, cancelamos cualquier espíritu de distracción en el nombre de Jesús, y nuestro enfoque se pone en tu palabra, se pone en tu espíritu, y que tú derrames, Señor, una bendición sobre este lugar. En tu nombre lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Puedes tomar tu asiento, hermano mío. Quiero hablarte esta mañana del tema testigos valientes. Testigos valientes, ¿verdad? No se estoy hablando, ¿verdad?, de testigos de Jehová, pero testigos valientes. La palabra de Dios te dice en primera de Hechos, ¿verdad?, el capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 8, dice que cuando tú recibirás el Espíritu Santo, te dará una valentía para ser tú un testigo en verdad, en valor, en pasión por Jesús. Tenemos que entender que a través de una vista profética podemos ver que en los tiempos que estamos viviendo hoy, Dios está advirtiendo a su iglesia. ¿De qué? Está advirtiendo a la iglesia de que tenemos que entrar en un lugar secreto de oración. Tenemos que entrar en un lugar de buscar de su presencia, buscar de su palabra para cada uno de nosotros. La Biblia declara de que en esta etapa que estamos viviendo se trata de tu partido político o de lo que tú crees que tiene que estar haciendo la iglesia en estos tiempos, pero tenemos que estar haciendo lo que declara su palabra. ¿Y qué dice su palabra? Sabemos que el enemigo está trayendo artimañas a su pueblo. ¿Artimañas de qué? De decepcionar, de engañar al pueblo de Dios y hacerlos intercambiar un evangelio que tiene poder, está lleno del Espíritu Santo, por un evangelio tibio. Pero mira lo que dice la palabra de Dios, y Dios te dice que tú y yo estamos llamados a proclamar la palabra de Dios, sea a través de tu trabajo, sea en tu casa, sea en tu escuela, a donde quiera que tú vas. Pero si vemos la foto, si vemos el clima de la iglesia de hoy, ¿dónde están estos testigos valientes llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Cuánto pueden decir amén a eso? El enemigo ha engañado a la iglesia por un evangelio tibio, y por eso ya los dones, el poder del Espíritu Santo se ha disminuido. No porque Dios tiene falta de poder, es porque sus creyentes ya no tienen poder dentro de ellos. Yo sé que esto no es un mensaje poderoso o famoso, pero te quiero recordar que Jesús te dio una promesa por cuanto a su libro, en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Cuando salgas de tu cuarto, de tu habitación, cuando salgas de tu casa, cuando vas al supermercado, cuando vas a hacer diligencias, hablarás de la grandeza de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida, de los testimonios que Dios te ha dado por causa de tú servirle a Dios fielmente. ¿Eres tú un testigo valiente de Dios? Esto es un mensaje que tenemos que asesorar nuestra vida, asesorar donde nos encontramos en nuestro estado espiritual, porque algo yo sí sé, que cuando Dios dijo en ese versículo: recibirás poder en el Espíritu Santo y serás mis testigos, esa palabra testigo en el hebreo dice
que tú vas a ser mi mártires. ¿Qué es un mártires? Es una persona que cuando se enfrenta en una decisión de si va a ser fiel a Dios o va a ser fiel al mundo, ¿verdad? Sabemos que cuántas luchas están pasando cristianos en el Medio Oriente, donde su fe es cuestionada, y si le preguntan, ¿le vas a servir a Jesús o le vas a servir a Alá? Ellos tienen que tomar una decisión. Pero sabemos que aquí en los Estados Unidos tal vez esa no es el tipo de persecución que vamos a tener. Ese no es el tipo de persecución que vamos a sufrir. Pero la persecución que sí vamos a sufrir es en escoger si vamos a adorar a otros ídolos o vamos a adorar al Rey de Reyes, Señor de señores. Este espíritu que Dios habla, dice que este espíritu me empodera a mí a caminar a través de cualquier obstáculo que yo voy a enfrentar en la vida. Este espíritu que Dios te ha dado a ti y a mí, dice que me va a ayudar a atravesar y a pisar la cabeza del enemigo cuando se para enfrente de mi familia, enfrente de mi llamado, enfrente de los propósitos que Dios tiene para mi vida. Este espíritu que Dios te ha dado es un espíritu de poder, un espíritu que tiene certeza, un espíritu que viene y está conectado con Dios directamente. ¿Cuándo fue la última vez que tú sentiste este espíritu que te estoy hablando? Este Espíritu Santo es el Espíritu Santo que te va a ayudar a caminar el camino de la fe. Porque tú y yo en nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Eso te lo aseguro. Yo caminando el camino cristiano, siéndole fiel a Dios, no voy a poderlo, al menos que Dios en su gracia, en su misericordia, haya proveído algo poderoso que me ayude y que me dé gracia y que me dé el poder para yo servirle fiel hasta que lo vea cara a cara. Bendito sea el nombre de Dios. No podemos pensar que este espíritu es un espíritu débil. Es un espíritu que no tiene poder, no, pero este espíritu te empodera a ti a declarar las leyes del reino de Dios en esta tierra. A declarar las bendiciones de Dios en cualquier lugar donde tú pisas. Y no son bendiciones de que, bueno, Señor, bendícelo con dinero. No, bendiciones de que esa persona que no conoce a Dios va a conocer a Dios directamente. Esa persona que tal vez no tiene contacto con Dios va a poder ver que tú sí eres un testigo con Dios cuando tú y yo nos comprometemos a servirle a Dios en tiempo completo. Este espíritu nos empodera a vivir un cristianismo poderoso, no un cristianismo tibio. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Verdad, pastor? ¿De qué me quiere hablar en esta mañana? Te quiero hablar de nuestro compromiso a Dios. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Estamos con Dios solamente cuando las cosas van bien? ¿O estamos con Dios también en las malas? ¿Estamos con Dios en la montaña, en la cima? ¿O estamos con Dios en el medio del valle? Entonces tenemos que decidir si le servimos a Dios a tiempo completo o a medio tiempo. Nuestro compromiso a Dios tiene que ser completo en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad. Es tiempo de escoger la iniciativa y que Dios manifieste su gloria donde quiera que tú y yo vayamos. Este cristianismo, ¿verdad?, de comodidad está en altas en nuestras iglesias hoy en día. Es un cristianismo que se ha invertido en nuestras iglesias de que yo le sirvo a Jesús, pero tengo que estar cómodo. Tengo que pasar por cosas buenas y cuando vienen situaciones y vienen ataques a mi vida, bueno, ¿será Jesús real? Claro que Jesús es real, pero Él te ha empoderado para que tú enfrentes esas cosas difíciles. Él te ha dado todo lo que tú necesitas para una vida santa, dice el apóstol Pedro. Entonces, ¿por qué el enemigo siempre viene a atacarte en el momento donde Dios está a punto de derramar una bendición sobre tu vida? Sabemos que en este tiempo, ¿verdad?, el Señor dice en su palabra que por causa de que estamos en la iglesia, Pablo habla en Hebreos capítulo 10 que no dejes de congregarte con los unos a los otros. Pero ¿qué ha pasado hoy en día?
Un cristianismo tibio es yo intercambiar, venir a la casa de Dios, venir al altar y humillarme por un servicio virtual. ¿Cómo vamos a intercambiar un cristianismo tan poderoso como Dios nos ha enseñado? Desde el momento que tú y yo le dimos la vida a Jesús, por ahora un cristianismo tibio, que tal vez hoy voy a la iglesia, si me siento bien voy a la iglesia, y si tal vez, verdad, me da la gana voy, pero Jesús nos comanda, ¿a qué? A que seamos fieles en las buenas y en las malas, en medio de COVID o en medio de no COVID. Jesús te llama a ser un testigo valiente. ¿Cuántas plagas no habían en el tiempo de la iglesia del libro de los Hechos? Estaba la plaga de los leprosos, estaba plagas tal vez de diferentes enfermedades, pero los hermanos seguían viniendo juntos adorando el nombre de Jesús. Y el Espíritu de Dios bajaba sobre esas reuniones y los hermanos eran empoderados para ir y cambiar y volver el mundo de atrás para arriba y predicar la palabra de Dios con valentía. Quiero decirte hoy que hoy en tu vida hay una promoción del cielo. Hay una promesa para tu vida, hay una respuesta a tu oración, a tu petición, pero tienes que entender que en ese punto de tu vida es donde el enemigo viene con antimañas, engaños. ¿Para qué? Viene sutilmente, haciéndote pensar que estamos bien, ¿verdad? Eso es lo que se llama un engaño. ¿Cuál es la definición del engaño? Esa es una de las tácticas más grandes que el diablo usa para los cristianos, y es el engaño. El engaño es esto: es una persona que piensa que está bien, pero no está bien. Es una persona que piensa que su vida está caminando al partir de Dios, a los mandamientos de Dios, pero su vida hay algo que no encaja, hay algo que falta en esa vida cristiana, hay algo que falta en ese ser humano. Entonces entendemos que el enemigo no quiere que tú recibas esa promoción. El enemigo no quiere que tú recibas esa liberación, esa petición, esa respuesta del cielo. Entonces, ¿qué va a ser su método de guerra? Él va a levantar a personas. Él va a levantar situaciones. Él va a levantar engaños que te hagan dudar del plan de Dios sobre tu vida. Él va a usar cualquier método para que tu corazón, en vez de ver a Dios como el que da vida, el que da bendiciones, ahora tú ves a Dios como el que me ha quitado cosas en mi vida. En el momento que tú y yo vemos a Dios como el que me ha quitado algo, es el momento cuando el enemigo ha transformado tu mente y ahora tú no tienes confianza con Dios. Porque tú piensas en tu mente, bueno, si Dios es tan bueno, si Dios es tan misericordioso, ¿por qué estoy pasando por esa situación difícil? Pero tienes que entender que vivimos en un mundo lleno de pecado. Un mundo donde el príncipe del aire es Satanás, pero él no tiene que tener la autoridad sobre tu vida. Porque tú estás cubierto bajo la cobertura de Dios. Tú estás cubierto bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos que entender que en la Biblia habla de un hombre extraordinario, el profeta Daniel. El profeta Daniel nos enseña a nosotros cómo debemos de vivir una vida con integridad a Dios en medio de una generación que está perdida. Una generación que escoge hacia la derecha, hacia la izquierda y ni siquiera toma tiempo para preguntarle a Dios, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué es lo que tu voluntad está haciendo en mi vida ahora mismo? Pero mira lo que dice la palabra. Dice que Daniel era un siervo usado por Dios a través de sueños, a través de palabras proféticas. Y sabemos que uno de los sueños que Dios le dio está conectado al libro de Apocalipsis. Pero también le dio otro sueño. Y este otro sueño fue con el rey Darío. Y este sueño fue el sueño que lo llevó a él a una promoción, a estar entre los líderes de la nación. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 6, que cuando Daniel había sido escogido para trabajar y administrar la nación, dice que sus compañeros de trabajo se enojaron y tuvieron celo en contra de él. El celo que ellos tenían era porque el rey ya había decidido en su mente que lo iba a poner en cargo de todo lo que estaba en la nación.
Ahora, ¿qué tiene que ver eso con ser un testigo fiel, un testigo valiente? Pero si sabemos lo que dice la historia, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Él estaba en medio de una tierra que estaba tan corrompida por el pecado. El nombre de las personas cristianas estaba siendo cambiado porque habían cosas que estaban declarando sobre esos hijos de Dios que habían sido tomados en cautivo. Y la palabra de Dios dice en Daniel capítulo 6 versículo 3: pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios debido a la gran destreza administrativa de Daniel. Y el rey hizo planes para ponerlos enfrente del gobierno de todo el imperio. Cuando el favor de Dios está sobre tu vida, van a haber personas que se van a levantar en contra de ti. Van a haber familiares, van a haber amigos que se van a levantar porque Dios ha puesto su favor sobre tu vida. Pero en que Dios ponga su favor sobre tu vida no nos da el derecho de mirar a esas personas como menos, no. Pero ese es el punto donde tu fe está siendo examinada, si vas a tener el carácter de Jesús. ¿Cuál es el carácter de Jesús en medio de todo eso? Señor, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Tú no estás peleando en contra de tus familiares, en contra de tus amigos, en contra de personas que tal vez te han traicionado. Estás peleando con principados, potestades. No es con carne ni sangre, sino son con cosas, ¿verdad?, en el ámbito espiritual que ha venido a tu vida para distraerte del plan de Dios, del camino que Dios quiere que tú vayas. Pero mira lo que pasó. Dice la Biblia que sus compañeros se juntaron juntos y la táctica que el enemigo usa en contra de Daniel es el celo. El celo fue que llevó a esas personas a traer una ley delante del rey. ¿Para qué? Porque no podían encontrar ninguna falla en el carácter de Daniel. Daniel era un testigo valiente de Dios. Daniel le servía a Dios en las buenas y en las malas. Dice la Biblia que 3 veces al día él entraba en su recámara y miraba hacia la ciudad de Jerusalén y oraba delante de su Dios. Era un testigo consistente con Dios. Era un testigo que veía que no importaba las olas del mal que venían contra de él, él iba a confiar en Jesús su Dios. Y eso es lo que tenemos que entender hoy en día. Que no porque situaciones se levanten en contra de mí, mi pasión por Dios va a disminuir, mi compromiso con Dios va a disminuir, no. Pero ese es el momento donde tu pasión tiene que incrementar. Ese es el momento donde tu sacrificio tiene que incrementar. Ese no es tiempo de echar para atrás. Es tiempo de ir para adelante, porque más grande el que está dentro de ti que aquel que está en el mundo, hermano mío. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que la táctica era, ellos trajeron la ley delante del rey y le dijeron al rey Darío, queremos que ponga una ley durante 30 días. Y esta ley que queremos que ponga es que ninguna persona, ningún objeto debe de doblar sus rodillas a otro Dios, a otra persona, a otra imagen, al menos que no sea la tuya. Y si doblan la rodilla, entonces tienes que tirarlos al foso de los leones. Ellos tenían una táctica. El enemigo había invertido una táctica en contra de un hijo de Dios. Y ahora con esa táctica el rey dice que firmó esa ley. Pero quiero que te des cuenta que lo mismo que estaba pasando Daniel es lo mismo que estamos pasando tú y yo hoy. Tenemos gobiernos, tenemos líderes que están pasando leyes. ¿Para qué? Para hacerte a ti negar tu fe. ¿Cuáles son estas leyes? En California hay ciertas ciudades donde tú no puedes tener un estudio bíblico. Si tienes un estudio bíblico te dan una multa. Sabemos que durante la pandemia de COVID-19 pudimos ver que cuando iglesias se reunían, venían policías a parar esa reunión. Pero si habían protestas destruyendo ciudades, eso era bien. Hello. Se fueron los amenes. Pudimos ver que el enemigo estaba usando esta misma táctica que usó con Daniel. ¿Cuál era la táctica, hermano mío?
Él usó a personas en el gobierno, en ciudades, en comunidades, para tal vez no van a encontrar algo en tu carácter, pero sí van a juntarse. ¿Para qué? Para diversar, para planear. ¿Cómo es que vamos a destruir el pueblo de Dios? Y tú tienes que entender, no es porque tengamos algo o que tú eres algo especial, sino es lo que está dentro de ti que es especial. Eso es lo que Dios ha hecho en tu vida que es especial. Es el poder que tienes tú dentro de ti. Imagínate, ¿cuántas personas no han doblado sus rodillas a gobiernos, a tipos de Césares, a tipos de Babilonia, por cambio de que no quiero alterar, no quiero, ¿verdad?, estar en la contraria? Pero si entiendes verdaderamente el poder que tú tienes dentro de ti. Los israelitas no entendían por qué era que Faraón estaba en contra de ellos. Y si lees bien en el texto, la Biblia dice que Faraón tenía miedo del pueblo de Dios. El enemigo tiene miedo de ti. El enemigo tiene miedo de tu familia. El enemigo tiene miedo de tus hijos y lo que Dios ha declarado sobre cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que Él va a hacer? Él va a hacer que tú te pongas, ¿verdad? En los últimos días, padres van a estar en contra de sus hijos. Hijos van a estar en contra de sus padres. Porque cuando el enemigo trae división, cuando trae rencor, ahí es donde Él puede planear y actuar de la manera que Él quiera. Pero si somos testigos valientes, si somos usados por parte de Dios, si podemos abrir nuestros ojos espirituales, vas a poder ver que lo que está pasando en tu vida no es por coincidencia, pero lo que está pasando en tu vida es porque Dios quiere afinar tu vida. Él quiere ponerte un testigo valiente, no un testigo tibio. Él quiere que tú sepas quién es Dios realmente en tu vida. Hemos visto cómo el gobierno ha tratado de pasar leyes de que un bebé a los 9 meses puede ser abortado. Incluso esa ley ya pasó en Nueva York. Y quiere seguir velando durante toda la nación. Entonces, vimos al Papa del Vaticano, que estuvo de acuerdo ahora está de acuerdo en que la Biblia acepta que homosexuales se casen. Entonces, hermanos, tenemos que abrir los ojos, porque esto solamente es el principio. Y la razón por la cual Dios me ha puesto a mí este mensaje en mi corazón es porque tenemos que enseñar a cada discípulo de Dios que tenemos que ser testigos valientes. No testigos silenciados por el gobierno, no testigos silenciados por situaciones, pero un testigo valiente no es que tú vas a alborotar todas las cosas donde tú vas, no, pero cuando una persona te pregunta, ¿qué es lo que tú crees? Yo creo en el nombre de Jesucristo. Yo creo en el valor por la vida. Yo creo en que un hijo de Dios, ningún gobierno tiene que determinar a qué Dios tú adoras. Ninguna persona puede determinar a quién tú le vas a dar tu oración, tu adoración. Incluso 2 semanas atrás estaba hablando con una hermana del ministerio. Ella dice, pastor, no sé qué hacer porque mi trabajo me prohíbe ir a la iglesia. Porque si voy a la iglesia, trabajo en un hospital. Y si voy a la iglesia, tal vez voy a contaminarme. Y cuando vengo para atrás, tal vez no tenga un trabajo. ¿Qué vamos a hacer en tiempos así? Tal vez hoy tú no tienes que decidir algo así. Pero te aseguro que va a llegar un momento donde vamos a tener que decidir. Va a llegar una hora donde vamos a tener que escoger, como le pasó a Daniel. Daniel estaba entre la espada y la pared. Tú vas a estar entre la espada y la pared en tu creencia en Dios, en tu caminar con Dios. Entonces, estas leyes, estos argumentos, estas antimañas del enemigo son para distraerte, para silenciarte como un testigo de Dios. Predicadores. Hace no mucho pasó que si estaban predicando en contra de los homosexualismos, eran sido llevados a la cárcel.
Porque no podemos predicar de arrepentimiento. ¿A dónde hemos llegado? La Biblia dice que solo por arrepentimiento salvación viene a una persona. Por arrepentimiento de lo que hemos hecho en humillación es que Dios verdaderamente puede venir. Entonces tenemos que decidir que si el COVID-19, sabemos hoy en día por diferentes artículos de noticia que fue propagado por el hombre. Eso fue un virus engendrado en un laboratorio y fue propagado para el mundo entero. Eso nos deja saber que el enemigo usó la táctica del miedo y la intimidación para parar la iglesia de Dios. Y muchas personas doblaron las rodillas al espíritu de miedo. El enemigo está enojado contigo. Él está enojado porque tú sigues siendo fiel en medio de tantas cosas que hemos enfrentado. El enemigo está enojado porque tú sigues caminando, aunque todo el mundo te critique. Yo estoy seguro de que personas en tu familia te dijeron, ¿cómo vas a ir a la iglesia? ¿No sabes que te vas a exponer? ¿Exponerme a qué? ¿Al Espíritu Santo? Yo sí me quiero exponer a eso. Yo me quiero exponer al Espíritu Santo, no a un virus. Imagínense, hermanos, que personas que dejaron de venir a la iglesia se enfermaron más de lo que vinieron a la iglesia. Y no te quiero decir que la iglesia es lo que te va a salvar. No. Pero tienes que entender la táctica que el enemigo está usando para hacerte un testigo silencioso. Un testigo silencioso de que van a haber cosas en este mundo, situaciones del gobierno o por causas personales, que te van a hacer a ponerte en la espada y la pared, y tú vas a tener que escoger: ¿voy a ser el testigo valiente que Dios está llamando? ¿O voy a doblar las rodillas al espíritu de intimidación y miedo? Eso es un espíritu maligno. Personas que están, ¿verdad?, no pueden ni salir de la casa porque tienen miedo de que algo va a pasar. El Espíritu de Dios te da firmeza, te da certeza de que si Dios está contigo, ¿quién en contra de ti? Hay una estadística que pasó de 3 cristianos que entraron en tiempo de pandemia. El estudio dice que 2 de 3 no regresaron a la iglesia. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es una infracción de la ley. El engaño es para tratarte de ponerte en pecado en contra de Dios. ¿El pecado qué es? Es simplemente desobedeciendo la voluntad de Dios y el plan de Dios para tu vida. Marcos 24:12 dice que en los últimos días el pecado va a estar suelto en todo el mundo y el amor de muchos se enfriará. Mira lo que dice Pablo a la iglesia en tiempos difíciles, cuando había persecución. En 2 de Corintios 11:3 le dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sinceridad, de fidelidad a Cristo. Wow. No sé si Pablo vio proféticamente en el tiempo que íbamos a estar viviendo y también estaba experimentando, pero él dice: yo temo que el enemigo ha sido tan sutil que ha convertido engaños y te ha engañado de la misma manera que la serpiente engañó a Eva en un ambiente bueno. Jardín del Edén. Ahí estaba Dios. Ahí estaba la autoridad completa de Dios. Y si el enemigo pudo penetrar un ambiente así, ¿cuánto más no puede penetrarnos a nosotros hoy? Y eso no es para decir que el enemigo tiene más poder que Dios, no. Pero tenemos que entender que Dios en vez va a examinar nuestra fe. Va a examinar el qué. En los últimos días, la palabra de Dios dice que va a haber un espíritu del anticristo. Segunda de Tesalonicenses, versículo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7 dice: pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta.
y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Ahí estaba hablando Pablo en que en los últimos días hay un espíritu que está siendo restringido. ¿Cuál es ese espíritu que está siendo restringido? El espíritu del anticristo está siendo parado. ¿Por quién? Por testigos como tú y yo, que estamos llenos del Espíritu Santo. Pero dice la palabra, cuando estos testigos están quitados del medio, cuando vamos arriba como la iglesia, cuando somos rapturados, ¿quién va a detener ese espíritu? Va a ser suelto en medio de todo el mundo. Entonces eso te deja saber que tú y yo sí tenemos poder. Tu oración sí tiene poder. Tu declaración sí tiene poder. Tu sacrificio sí tiene poder. Porque tú y yo paramos, restringimos ese espíritu del anticristo que no puede ser soltado hasta que tú y yo nos vayamos con Cristo. Pero yo no quiero esperar hasta ese momento. Yo quiero pelear ahora mismo. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un testigo valiente de Jesucristo. ¿En medio de qué? El enemigo ha pensado de que en hacerte pensar a ti como cristiano de que solamente los pecados grandes han disminuido el poder de Dios, como inmoralidad sexual, el alcohol, drogas. Esos son pecados grandes. Pero si tú te dieras de cuenta que la iglesia ya no se da cuenta que el engaño que el enemigo quiere usar es que si yo tengo falta de perdón en mi corazón, está bien. Jesús entiende. Amigo mío, eso se llama asesinato, de acuerdo a los mandamientos. Y la palabra de Dios dice que cuando tú tienes rencor, cuando tienes una falta de perdón, tenemos que perdonar como Jesús perdonó a cada uno de nosotros. Está el engaño de vivir una vida bien delante de otras personas, pero detrás del telón vivo otra vida diferente. Y estas son cosas pequeñas que no las vemos como cosas grandes, pero son exactamente lo que ha quitado el poder de tú y yo de nuestras manos. No ha hecho una iglesia silenciosa. Pero no que estoy aquí, ¿verdad? Para solamente dejarte saber, ok, qué es lo que está haciendo el enemigo. Pero quiero dejarte saber quién realmente eres tú. Y por qué esto es importante. ¿Por qué lo que te estoy diciendo es de eficaz información? Porque tus hijos dependen de tu valentía como testigos. Tu familia depende de que cómo tu compromiso a Dios se desarrolla delante de los ojos de ellos. Yo he trabajado con muchos jóvenes y una de las cosas que he podido oír de parte de los jóvenes me dicen, pastor, cuando yo vengo al campamento yo estoy en fuego por Dios. Pero algo pasa cuando estoy en casa y es que yo veo a mis padres levantar las manos en la iglesia, pero en la casa son algo diferente. Y eso no me da certeza de que Dios es real, porque si Dios realmente fuera real, yo voy a ser igual delante de los hombres, fuera de los hombres. Yo voy a ser fiel a Dios delante de las multitudes, yo voy a ser fiel a Dios detrás del telón. No voy a cambiar. Mi compromiso con Dios va a ser sí. El que diga que sí, diga sí. Y si dice que no, diga que no. Entonces, podemos entender que a través del testimonio de Daniel, estoy llegando ya al final, la palabra dice que es interesante porque en Daniel capítulo 6 versículo 10, mira la respuesta de Daniel a esta ley que quería cambiar su fe, a este obstáculo que quería callarlo y silenciarlo. Dice que sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, y con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén, oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Su trabajo estaba en riesgo, su vida estaba en riesgo, su presentación, su carácter estaba en riesgo, pero a él no le importó nada de eso. Él iba a hacer lo que siempre hacía, que era venir en humillación delante de Dios, hermano mío. Eso es lo que Dios quiere de nosotros.
Si algo vamos a llevar de este mensaje es esto: no importa la circunstancia de mi vida, yo voy a orar como siempre he orado. Yo voy a buscar de Dios como siempre lo he buscado. Yo aún voy a incrementar lo que el enemigo me ha robado. El tiempo que me ha quitado distrayéndome con cosas a la derecha, a la izquierda. Pero yo voy a seguir más adelante. Yo voy a sacrificar más mi tiempo a Dios. Voy a enfocarme en lo que Dios quiere para mi vida y para mi familia. ¿Y qué va a pasar cuando tú haces eso? Cuando tú y yo nos convertimos en un testigo valiente. Dice que el rey se arrodilló y adoró al Dios que Daniel adoraba. Porque dice la palabra de Dios que Daniel fue llevado al foso de los leones. Y por 3 días estuvo ahí. La misma manera que pasó con Jesús. Estaba en el foso de los leones del infierno. Y en ese tiempo que duró en el foso del infierno, estaba peleando por ti, por mí, para quitar las llaves del infierno al enemigo, para resucitar victorioso. De la misma manera salió Daniel al otro día. Dice que el rey se mandó a buscar a Daniel. Le dice: Daniel, ¿estás vivo? Y Daniel le respondió: Rey, estoy vivo. Porque Dios calló la boca de los leones. Dios va a callar la boca de aquellos que te acusaron. Dios va a callar la boca de aquel enemigo, cualquier diablo, cualquier maligno que quiso venir a destruir tu vida, a destruir el plan de Dios sobre ti. Jesús la va a callar. Y dice Daniel: yo pasé una noche bien, yo dormí mejor que en toda mi vida. Me levanté hoy, ¿dónde está el café? Y dice la palabra de Dios que dice, el rey dijo: atiendan todo imperio, quiero que adoren al Dios de Daniel. Eso es lo que va a pasar. Imagínate si la iglesia se diera a rodillas y buscara del rostro de Dios, y si fuéramos un testigo valiente, no solamente los pastores, no solamente los líderes, pero toda la iglesia fuéramos testigos valientes. ¿Dónde estaría este mundo? ¿Dónde estaría esta iglesia? ¿Dónde estaría la comunidad? Si tú y yo ponemos manos a la obra y decimos: pastores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo no solamente quiero venir a la iglesia a calentar una banca, pero yo quiero trabajar en el reino de Dios. Yo quiero hacer algo por Él, porque Él ha hecho tanto por mi vida. Wow. Y ese es el ejemplo que tenemos en el Antiguo Testamento. El ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento, y termino con esto, es en Hechos capítulo 4. La iglesia estaba siendo perseguida. Pedro y Juan habían sido arrestados. Y en vez de la iglesia venir y ponerse: ¿qué vamos a hacer? Los pastores ya no están aquí. ¿Dónde vamos a seguir? Dice que se reunieron a orar y buscar la presencia de Dios. Y dice que ellos oraron y Dios libertó a Pedro de la cárcel. Y cuando Pedro vino a tocarle a la puerta, ellos ni creían que Dios había respondido. Y dice: Pedro, ¿ese eres tú? Y cuando Pedro le contó lo que había pasado, dice que ellos se reunieron. Y ahí es donde vamos al versículo Hechos capítulo 4, el que leímos al principio, donde ellos dijeron: Señor, mira lo que estas personas están haciendo. Mira lo que el enemigo quiere hacer en contra de nosotros. Quiere silenciar nuestra boca, silenciar nuestro fervor, silenciar nuestra pasión por ti. Danos valor para predicar la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Dios.